Vida del Reino, parte 1. Kingdom Life Part 1. Cuando fui a la conferencia de los pastores, When I went to the pastor conference, Vida del Reino fue el tema de la conferencia. Kingdom Life was the theme of the conference. Y mencionaron muchos puntos. And they mentioned very few points. Y esto me dio la idea This gave me the idea, de hacer una serie de prédicas so it gave me the idea to do a series of basado en preaching la vida del reino. based on the kingdom life. Y es muy importante para nosotros And it's very important for all of us saber en realidad to know in reality de qué consiste la vida del reino de Dios. what the kingdom life consists. Vamos a discutir 3 puntos hoy. We're going to discuss 3 points today. El primero es, The first one is, la vida del reino es sacrificial. the kingdom life is sacrificial. La vida del reino promociona el evangelio. The kingdom life O sea, es the gospel promotora del advance evangelio. the kingdom. Y la vida del reino también es promotora de empoderar, ¿verdad? And the kingdom life is also promoting empowering. Fíjense, la vida del reino que es la vida que Dios nos ha pedido a nosotros que vivamos. The kingdom life is the life that God wants us to O sea, live. aquí en la tierra, Here on earth, nosotros estamos viviendo we're living la vida del reino the kingdom así life como se vive en el cielo. just the way that is lived in heaven. Cuando venimos a Cristo y nos hacemos parte del cuerpo de Cristo, When we come to Christ and belong to the body of como dije Christ, anteriormente, nosotros somos separados del mundo. like I said before, we're separated Estamos from the en el world. mundo, pero no somos del We mundo. are in the world, but we don't belong to the Por world. lo tanto, si somos parte del reino de los cielos, Therefore, if we belong to the kingdom, tenemos que vivir como que estamos en el reino de los cielos. we need to live like we are in the Mateo kingdom of 6 heaven. del 9-10 dice esto. Matthew 6 verse 9 said as follows. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, Our Father in heaven, santificado sea tu nombre. hallowed be your name. Venga tu reino, y ya está aquí, Your kingdom come, which is here. hágase tu voluntad Your will be done en la tierra como en el cielo. on earth like in heaven. O sea que si estamos viviendo aquí en la voluntad de Dios, aquí, If you're living God's will here on entonces earth, tenemos que vivir en la tierra como en el cielo. so we have to live on earth like in heaven. Se nos pide vivir una vida santificada, We need to live a sanctified life, aun cuando no hemos llegado al cielo todavía. even though we haven't reached heaven yet. Porque la vida del reino es una vida santa Because the kingdom Y es life una is vida a holy pura. life and it's a pure life. y estamos llamados a tratar de vivir We're called to try to live, siendo un ejemplo para las otras personas del mundo being an example for the others in the world, con nuestras acciones, with our behavior and con nuestra actions, forma de vivir with our lifestyle, y más importante demostrándole el amor de Cristo, but more importantly, así showing como God's Cristo nos love. ama a nosotros, Just like Jesus nosotros loved tenemos que us. amar a nuestro prójimo. We have to love our neighbors. Así es que vamos hoy a discutir estos 3 puntos. So let's today together discuss these 3 points. El primero, otra vez, la vida del reino es sacrificial. The first, again, the kingdom life is Vamos a sacrificial. Filipenses 1, 12 y 13. Let's go to Philippians 1 to 12. It's 11, 12. I'm missing something. It's 11, 12. No, it's 12, 13. 1, Let's start with 12. Vamos a comenzar con el 12. start on verse Dice, 12. quiero que sepáis, hermanos, But I want you to know, brethren, que las cosas que me han sucedido that the things which have happened to me han redundado más bien para el progreso del Evangelio. have actually turned out for the furtherance of the gospel. 13. De tal manera, click it again. There you go. Que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los So that it demás. has become evident to the whole palace guard. Entonces, ¿qué es la vida del reino? So what is the kingdom La vida del life? reino es sacrificial. ¿Por qué? The kingdom life is sacrificial. Why? El evangelio es sacrificial. The gospel is sacrifice. Comenzando con el sacrificio de Jesús. Starting with Jesus' sacrifice. Jesús vino al mundo He came to the world a sacrificarse. to sacrifice himself. Jesús vino al mundo He came to the a world sufrir por nosotros, to accomplish Jesús all vino al things of mundo us. He came to the a world morir por nosotros. to die for all of us. Aparte del sacrificio de Jesús, Besides Jesus, as podemos ver el sacrificio que hicieron los apóstoles. we could see also the apostles' sacrifice. Todos los apóstoles, excepto Juan, All the apostles except fueron martirizados. they were martyrs. Luego de eso, After that, vino Pablo. Paul came. Pablo sufrió muchísimas golpizas,
Paul suffered a lot of beatings prisiones. in prison. Una vez lo dejaron por muerto, lo apedrearon y lo dejaron por muerto. One time he was so stoned that they thought he was Él se dead. paró de ahí, volvió para dentro de la ciudad. He get up and came back to the city. Y luego de eso vino Juan el Bautista, And then after that, John the Baptist came, quien fue decapitado. who was beheaded Porque le decía al rey Herodes because he was saying King Herod que él no podía vivir con que él no podía estar con la esposa de su hermano. that he couldn't be with his brother's wife, Y por eso lo decapitaron. and that's why he was beheaded. Pero todo esto sucedía All of these was happening por las consecuencias que tenemos a veces que pagar, for the consequences sometimes we have to pay for it, por las cosas que hacemos, for the things that we por el do, Evangelio. for the gospel. Marcos 1, 14 y 15 dice esto. Mark 1:14 said as follow. Después que Juan fue encarcelado, Now John, after he was put in prison, Jesús vino a Galilea Jesus came to Galilee, predicando el Evangelio del reino de Dios. preaching the gospel of the kingdom of God, Next. Diciendo, el tiempo se ha cumplido saying the time is fulfilled y el reino de Dios se ha acercado. and the kingdom of God is at hand. Dice, arrepentíos y creer en el Evangelio. Repent and believe in the gospel. O sea que todo lo que nosotros sabemos del Evangelio Everything we know about the gospel es que está hecho that is para there guiarnos al reino de Dios. to guide us to the kingdom of Entonces, God. dice Jesús que ya el reino se ha acercado. So Jesus already said ¿Qué quiere that decir? the El reino kingdom is está at aquí. hand, that the kingdom is already here. Nosotros tenemos que vivir como que estamos en el reino de Dios. We need to live like we're in the kingdom of God. No podemos dejar de hacer las cosas We cannot stop doing the things que necesitamos hacer that we need to do por el reino ni por temor. for the kingdom just because we're fearful. No podemos, la palabra dice, y vuelvo y se lo repito, esto lo dije ya varias veces. And I repeat it again. I have La said it many palabra times. no debemos tener temor, o no tenemos que tener temor. We should not be fearful. Está en la Biblia 365 veces. 365 ¿Cuántos times días in the tiene el Bible. año? How many days? 365 días. 365 Eso quiere decir que no puede haber un día donde nosotros tengamos temor por el Evangelio. There should not be one day that we're fearful because Si tenemos que sacrificarnos por el Evangelio, tenemos que hacerlo. if we need to sacrifice ourselves for the gospel, we have to. En muchas partes de Europa y Canadá A lot of places in Europe and están Canada, encarcelando a las personas que predican en las there's a calles. lot, they're putting people in prison because Aquellos que they're preaching predican el the gospel. Evangelio son encarcelados. All the people that are preaching the gospel. Yo recibí este they're in reporte prison. este sábado que pasó, I received a news last Saturday de una organización que da un reporte, se llama Christian Report. from the Christian Report Organization. Dice esto, oigan It bien, said as follows. un nuevo informe de la Oficina de Instituciones Democráticas A new institution for the Democrat Institution y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa and Human Rights for the Security and the Cooperation of Europe. advierte It is warning que los crímenes de odio contra los cristianos that the hatred crimes against the en Christians toda Europa are all around Europe. suelen ser minimizados, It could be usually sometimes minimized poco denunciados and it's not announced o políticamente ignorados. and politically being ignored. Presentado en la conferencia de la Dimensión Humana de Varsovia, It was presented in the dimension en la Varsovia. Human The Dimension of Human Dimension of Varsovia. Varsovia. El informe documenta una amplia gama de delitos The report documented a series of crimes contra los cristianos, against Christians. como grafitis, Graffitis, vandalismo, vandalism, agresiones físicas physical y aggression, últimamente asesinatos. and lately murder. Eso se está viendo en Europa y en el Canadá. That's being seen in Europe and Canada. Vamos a ver aquí a los Estados Unidos ahora. Let's now see what's Los going on in últimos USA. 5 tiroteos masivos en los Estados The Unidos last 5 crime shooting in USA han sido contra iglesias. has been against churches. Wow. O sea, los últimos 5 The last 5. asesinatos masivos que han sucedido aquí en los Estados Unidos en iglesias. The massive murder has been here in the USA and the churches. Ya estamos viendo We are seeing la persecución aquí en este país. the persecution here in this country. ¿Por qué? Porque el Evangelio Why? Because the gospel es visto como una amenaza is being seen as contra a otras threat religiones. against other religions. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Que ellos temen a la religión cristiana. But they're afraid of the Porque ellos Christian saben que religion ahí está la verdad. because they know that's where the truth is. Es temida por gobiernos,
is frightened by government, y este miedo hasta por los ateos. and is frightened by atheists. Nosotros tenemos la verdadera palabra de Dios We have the truth word of God, y tenemos que entender and we have to understand que vamos a ser amenazados muchas we're veces going to be threatened many times por lo que nosotros predicamos, because of what we preach, por lo que creemos. for what we believe, Por aquí le estamos siendo obedientes. for who we're being obedient Que si to. tenemos que sacrificarnos por eso, If we have to sacrifice ourselves no for podemos tener God, temor. we should not be fearful. Filipenses 1:14 dice, y la mayoría de los hermanos, Philippians. dice, y la mayoría de los hermanos, And most of the brethren in the Lord, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, having become confident by my se chains, atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. are much more bold to speak the word of God without Fíjense, la fear. palabra de Pablo Listen, the eran palabras de ánimos this word of para aquellos que encouragement estaban encarcelados con ellos. for those that were in prison. ¿Por qué? Porque aún en la prisión, Even though in él prison, predicaba la palabra. he was preaching the word A of los God. guardias, él le predicaba la palabra. He was preaching the word of God. Y esto le daba ánimos a aquellas personas And that was encouraging a others predicar el evangelio sin temor. to preach the gospel. Si él lo puede hacer, ¿por qué yo no? If they can do it, why we O can't? sea que la valentía de Pablo Jesus' bravery, de predicar el evangelio, Paul's bravery to a preach the pesar de los gospel, sufrimientos, despite of his suffering, le daba más ánimo a los otros. he was encouraging a ser others valientes. to be courageous. La vida del reino The kingdom life no solo es sacrificial, is not only pero es sacrificial, promotora del evangelio. but he promotes Vamos the al segundo gospel. punto. Let's go to the second point. Next. La vida del reino es promotora del The evangelio. kingdom life promotes the gospel life. Filipenses 1:15 dice esto. Algunos a la verdad Some indeed preach, a Cristo por envidia y contienda, some indeed preach Christ even from envy and pero otros de strife, buena voluntad. and some also from goodwill. Oiga bien, muchos que conocían a Pablo, que conocían el fervor de Pablo por el evangelio, A lot of them that know Paul because he's fervor for the quizás gospel. decían, este no va a predicar la palabra mejor que yo. He said that he's not going to preach the word of God better than us. Y por envidia predicaban la palabra. And because of envy, they would preach the word of Y God. otros, dice, lo hacían por buena voluntad. And others did it because of ¿Por qué? goodwill. Porque querían ver el evangelio crecer. Because they want to see the Lo que- gospel advance. A Pablo no le importaba por qué se predicara el evangelio. Paul didn't care why it was Si fuera por preached. envidia, si fuera por buena voluntad, no If it importaba. was for envy or goodwill, he didn't A él lo que care. le importaba era que se predicara el He evangelio. only cared that the God word was preached. Filipenses 1:16-17 dice esto. Los unos anuncian a Cristo por contención, Former preach from selfish ambition, no sinceramente, not sincerely, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, supposing to add affliction to my pero los change, otros por amor, but the later out of love, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. knowing that I am appointed for the defense of the O gospel. sea, hay algunos que predicaban el evangelio Some of them were preaching the word para of que God. cuando le des, ¿por qué usted fue Pablo? Él es el que me está guiando a que yo predique el The evangelio. preacher Yo no was quería. Paul was Pero él guiding me them. dice que yo voy para el infierno si no predico el evangelio. Entonces yo estoy haciendo, buscando qué, añadirle sufrimientos a Pablo. They were looking forward to add pain to Pero los otros lo Paul's hacían change. por amor, But others were doing dispuesto a because lo que of love. fuera. Willing to do whatever Nosotros it tenemos que takes. estar dispuestos a lo que sea por We el have to be evangelio. willing to do whatever it Gloria a takes to Dios. spread the gospel. Hay una historia en Hechos 24 There's a history in Acts 24 donde llevan a Pablo where they take Paul delante del gobernador Félix. before the governor Y él le pide a Pablo que and he asked le Paul explique por qué él está en prisión. to explain why he's in Y prison. Pablo empezó a predicarle. And Paul started preaching to him. Entonces, en el medio de la prédica, Therefore, in the middle of the preaching, esto le está parece trabajando a Félix. that was maybe working on Felix's heart. Y él se asustó. And he got frightened. Y dice en el versículo 25 In the verse 25 que él says se asustó that he y got le dijo que scared. llevaran a Pablo para afuera, que lo So they sacaran de take ahí. Paul outside. Porque Pablo estaba predicando a él del dominio propio. Because Paul was preaching to him Y del about juicio final. self-control and the ¿Y qué final pasa en el judgment. juicio final? And the part of the Que el final que no es de judgment. Cristo You have that va para Christ. el lago de fuego. You go into the lake of Y el que fire. es de Cristo
And the one that belongs va to para el reino de los cielos. is going to the Y kingdom cuando of él le dijo God. así, él se asustó So when he told y him that, mandó he a got que se scared, llevaran a Pablo de ahí. and he had to take Paul away. Inclusive le había llamado a su esposa para que viniera a oír la prédica, o sea, oír a Pablo hablar de esto. Inclusive he called his wife to listen to Paul preaching. O sea que el evangelio The gospel asusta a muchas personas cuando oyen del juicio final. it scares many people when they hear about the final Y esas son las judgment. personas And those people, que si no creen en Dios, if they don't believe in están God, dispuestas a atacarte they're willing to attack you por predicarle el evangelio. because you're preaching the gospel. Y es más por miedo a donde ellos van a caer. It's more because they're Que por otra fearful cosa. than anything Es el else. miedo de caer en el infierno. It's the fright Es el of miedo de being- lo que tú le estás predicando. They're afraid of what Más you're preaching to be que el odio por ti mismo. in hell than the hate for yourself. Es miedo al evangelio. They're afraid of the gospel. Filipenses 1:18 dice esto. ¿Qué pues? 18. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, Only what in every way, o por pretexto o por verdad, whether in pretense or in Cristo es anunciado. Christ is preached. Y en esto me gozo And in this I y me rejoice, gozaré aún. and I will rejoice. Oigan lo que dice Pablo. Listen No what Paul obstante, says. de todas maneras, What then? sea por un pretexto, sea por hacerme más daño, Whether it's in pretense or in truth or sea hurt me, porque ellos quieren ser reconocidos como yo, just because they want to be recognized as me, sea que ellos quieren engrandecerse, maybe they want to see themselves better o than sea por la others, verdad de la palabra. or just to know the word of God. Yo me gozo porque yo lo que quiero es oír la palabra. I still rejoice because I just want to hear the word. Y una de las cosas que sucede es esto. And one of the things that happened is Usted puede ir a una iglesia you could attend a church donde el pastor where the pastor predique preach la palabra de Dios the word of God, porque o él quiere hacerse de más dinero or because he wants to make money, o él quiere tener más gente en la iglesia. or he wants more people in the church. Y lo que Pablo dice en estos casos, What Paul is saying in these no importa cases, por lo que lo estén predicando. regardless the reason why they're preaching Yo me the word of gozo God, porque si I están rejoice. predicando la verdadera palabra de Dios, If they are preaching the truth word of God, entonces esa gente van a ser tocadas. therefore those people are going to Su be corazón va a touched, ser cambiado their heart's going to be changed, y ellos se van a arrepentir de sus pecados and they're going to repent from their y van a venir a sins, Cristo. and they're going to come to Christ. Y lo que yo le añado a eso es, And y what con I el add to tiempo, that, and with the time, esa gente que está en esas iglesias, con el tiempo se dan cuenta and those people that are de que esa iglesia no es para ellos they will realize that y buscan church is otra not for them, iglesia donde no estén buscando más dinero, donde no estén buscando otra cosa. and they will find another church where they're not seeking for Así es money que and lo other things. importante es que se predique la palabra de Dios. The most important thing that the word of God is being preached. En aquel tiempo la palabra estaba siendo anunciada And those times the word of God was para que todos la proclaimed oyeran. to everybody Y eso era lo único que le here. importaba a Pablo. And that was the only thing that cares for Paul. ¿Y qué quiere decir eso? And what does that mean? Que la palabra de Dios But es the una word of palabra God de poder. It's a powerful Es una word. palabra que empodera. It's a word that empowers. Y eso me trae al último punto. And that brings me to the final La point. vida del reino es empodera, ¿verdad? The kingdom lives empower us. Vamos a Hechos 1:8. Let's go to Act 1:8. 1:8. Dice, pero recibiréis poder And you will receive power cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. when the Holy Spirit hath come upon Y me you. seréis testigos en Jerusalén, And you shall be witness to me en in toda Jerusalem, Judea, in all Judea, en Samaria Samaria, y hasta lo último de la tierra. and to the end of the La earth. palabra de Dios es una palabra de poder. The word of God is the word of power. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. We receive Lord Jesus Y nos Christ, convertimos the en Holy Spirit testigos de la comes to dwell palabra. upon us. And Aún no conociendo la palabra, nosotros podemos ser testigos. even though we don't know the word of God, we ¿Saben still por qué? testify. Porque of the word podemos of dar God. testimonio de lo que Dios hizo en nosotros. We could give testimony of De God's cómo en un doing in our momento lives. adecuado inadecuado Dios nos cambió. How God suddenly De changes. que en un momento que nosotros no esperábamos ser cambiados, The moment comes that we are not expecting la to be palabra de Dios changed vino a in our nosotros. lives. But the word of God El came Espíritu to us. Santo nos invadió The Holy Spirit dwelling y in us. fuimos cambiados And we were totalmente. changed Amén, totally. gloria a Dios. Hallelujah, Entonces praise nosotros God. tenemos la responsabilidad So we have the de lo que alguien hizo responsibility con nosotros hacerlo con otros. Whatever someone did Tenemos for que us, promover we la have to palabra do de it. Dios. We have to keep promoting the word of God. Dice los versículos en 2 de Timoteo 1:7. 2 Timothy. Oiga lo que dice aquí. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, For God has not given sino us de spirit of poder, fear,
but of power y de dominio propio. and love and Nosotros sound mind. podemos controlar We can control las cosas malas en nuestras the vidas, bad things in our los lives, vicios, las cosas que nos hacen daño, the things that hurt us. porque tenemos que tener dominio propio. Because Y eso we lo have to have hacemos a través del self-control. Espíritu Santo. And we do that through the Holy Spirit. Nosotros tenemos un espíritu de poder, We have a spirit of power. no de cobardía. Not a Y si coward. tenemos un espíritu de poder, no podemos ser cobardes con la palabra de Dios. If we don't have a spirit of courage, we cannot be coward to Si tenemos the word un of God. espíritu de poder, We have a powerful spirit in us. tenemos que defender We have to defend las cosas de Dios. God's things. Hay muchas cosas ahora mismo en la oscuridad There's many things right que now están sucediendo that's alrededor de nosotros. happening around Y muchos us. de nosotros estamos callados. And many of us are quiet and silent. Nosotros no podemos quedarnos callados. We cannot keep silent. Tenemos que ser valientes. We have to be courageous. Los hijos míos están medio tristes porque My children are a little sad. yo estoy ahora mismo en una lucha con el pueblo de aquí. I'm still fighting right now with the people here Porque han puesto a correr varones en el equipo de las niñas de correr. because they're running boys in the girls' team, Y yo tengo que hablar. and I have to speak up. Eso no es de Dios. That's not from God. Que se sienten hembra. It's really only for girls. Señores, Listen, los cromosones de las mujeres son XX. the chromosome of woman X, Los cromosones de los hombres son XY. and the chromosome for men are X and Y. Porque un hombre se ponga un vestido, sus cromosones no cambian. Because a man wear a woman dress, Porque un hombre se it haga doesn't make him a una woman. operación, los cromosones no cambian. Even though a man has gone through Porque una operation, mujer se quiere hacer un hombre, los chromosome cromosones no cambian. change. If a woman wants to be a man, Como Dios lo hizo, usted se muere. just the way you're created, that's Aunque how usted you're se gonna crea que die. usted que puede creerse que es hembra, que es varón, usted puede creer lo que usted le dé la gana. Regardless of your gender Esos son orientation, problemas in your mind, mentales. That's a mental problem. Esos son problemas mentales. Those are mental problems. Vaya donde un psiquiatra. Go to psychiatrist. Lleve a su hijo donde un psicólogo, un psiquiatra para que lo atienda. Take your child to psychiatrist Eso no es de Dios. to get therapy. That's Y not yo estoy from peleando God. eso en este pueblo. And I'm fighting this in Y yo sé que me estoy echando al alcalde de enemigo, a los concejales de enemigo, no me importa. And I know I'm getting a lot Porque of alguien tiene que hablar por la verdad de la palabra de Dios. Eso es Eso abominación a Dios. Eso es una abominación a Dios. That's an abomination to God. Y nosotros tenemos que defender las abominaciones en contra de Dios. And we have to defend abomination against God. Y tengo un concejal que está a mi lado. And I have a counselor that's on my side. Señores, no podemos tener temor de predicar. Listen, we should not be fearful. No to podemos speak tener the temor de gospel. defender la palabra de We Dios. should not be fearful to defend Estamos God's word. empoderados, We are oiga bien, empowered. estamos empoderados por We el are Espíritu empowered by the Santo Holy Spirit, a hallelujah, declarar la verdad de la palabra de Dios. to proclaim the truth of the word of God. Santo, aleluya. Vamos a defenderla. Let's defend it. Vamos a luchar por la palabra de Dios. Let's fight for the word of God. Porque muchos van a venir a Dios si ven la valentía que usted tiene. Because many are going to come to God if they see how courageous Si you ven la are. valentía que usted tiene, If they see your courage, muchos van a venir a Dios. many of them are going to come to Christ. Praise God. Nosotros tenemos, oigan bien, Listen carefully. We have un to poder the power, de amor power y de law dominio propio. of self-control. And Lo que sound nosotros tenemos que mind. tener cuidado es What we have to be careful of en cómo nosotros defendemos el in Evangelio. how we defend the gospel. Porque no podemos ofender a las personas. Because we cannot offend others. Podemos hacerlo con amor, We should have to do it with love. que es lo que yo estoy tratando de hacer. That's what I'm trying to do. Y la otra forma de hacerlo And the other way es a to través do del it voto. is through the vote. El que pueda votar, The one that could vote. vote por alguien que no esté promoviendo el aborto, So both of us is not la promoting, homosexualidad. that's not promoting Los matrimonios homosexuality, homosexuales. abortion. No vote por esa gente. Si usted tiene No derecho al vote for voto, those. no vote por nadie que esté haciendo esto. Do not vote for people that do an abomination to God, like abortion. Porque cuando usted está haciendo esto, está promoviendo lo mismo. Because you're promoting the same thing. Entonces You tenemos que vote for luchar that. hasta por eso. Hay un pastor que quiere que yo corra para alcalde aquí. There's a pastor that want me to run for camp. Él quiere correr para alcalde en Palisade Park. He wants to Y be quiere a que yo mayor, corra and aquí. he want me Y to se start vamos a correr los running dos here. juntos al mismo tiempo. Let's run both of us together at the same time. Señores, yo no estoy en política. I'm not in politics. Yo sí puedo buscar a alguien porque I could a find un cristiano que someone pueda tratar de hacerse
desde que se quiere elegir para eso y apoyarlo. I could find a Christian that Eso wants yo to puedo hacer, promote apoyarlo, themselves, and yo I lo puedo could hacer. support Cuando them. él me dijo esto, yo me sorprendí, pero When he said, I got surprised. ustedes, los que caminaron con nosotros, ¿saben quién es? So the one that worked Vamos with a us, I cerrar know con who esto. they are. Vamos a cerrar con esto. Let's close with this. Segundo Timoteo 1, 8, 9 dice esto. 1:9. Dice, por tanto, Therefore, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. therefore, don't be ashamed of the testimony Dice of the Pablo, Lord, y ni de mí, porque él estaba dando testimonio de Jesús. nor of me, Preso suyo, his prisoner, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. but share with me in the suffering of the gospel according to the power Otra of vez, God. participemos en las aflicciones, porque vamos a tener aflicciones cuando somos valientes. Yes. Share in the affliction, we're courageous. Dice el versículo 9, a quien nos salvó, 9, Who has saved us a quien nos salvó, ¿verdad? Y llamó con llamamiento santo, and called with a holy calling, no conforme a nuestras obras, not according to our works, sino según el propósito suyo but according to his own purpose y la gracia que nos fue dada and grace which was en Cristo given Jesús to us in Christ antes de Jesus los tiempos de los siglos. before time began, Oiga, desde que antes de comenzar el mundo, before the world existed. ya la gracia de Dios estaba dada para nosotros. The grace of God was already given to us. La vida del reino es sacrificial porque The hasta kingdom of life is Jesús sacrificial. hizo el mayor sacrificio jamás visto en la Even tierra. Jesus did the biggest sacrifice known in the Él world. sufrió por los pecados del mundo. He suffered for all the Él sins murió in the por los world. pecados del mundo. He died for all the sins in the Pablo world. también tuvo una vida Paul sacrificial also para el had a reino de Dios. sacrificial life. O sea, no podemos avergonzarnos de nuestro Señor. We cannot be ashamed in our Lord. No podemos avergonzarnos de lo que Pablo representó y representa todavía, We cannot be ashamed what Paul como presented. quizás el still siervo más represented. fiel de Cristo. He was the most faithful servant of Y Christ. Pablo nos llama a participar en las aflicciones And he called to participate in the sufferings. que sean por el Evangelio. If it is because of the Según el cause of poder de the Dios. gospel, according to the power of God. Pablo nos recuerda que hemos sido salvos y llamados, He reminds us that we're being called and y saved, llamados santos por Dios, ¿verdad? holy and being called holy by No porque God. lo merecemos, Not because we deserve it, sino por la gracia de Dios but because of the grace of God que nos fue dada a través de Cristo. that it was given through O sea, Christ. que vamos a ser más valientes para difundir el Evangelio, Let's be more courageous to spread the gospel. porque hasta los sufrimientos de este mundo son pasajeros. Even the suffering of this world, they're Si not alguien forever. nos mata por el Evangelio, If somebody killed because of the gospel, algún día tenemos que morir como quiera. one day we're going to need to Eso die. simplemente acelera el tiempo de nosotros llegar al cielo, al reino de los cielos. You only expedite the time for us to reach the kingdom of heaven. Algún día vamos a dejar este mundo One day we're going to depart from this world con la esperanza de ser llevado delante del reino de Dios. with the hope that we're going to be presented to the Vamos a kingdom estar of God. frente al trono de Dios. We're going to be right before the throne of ¿Por God. qué? Porque la vida del reino es sacrificial, Because the kingdom of God is sacrificial. promotora del Evangelio Promote the gospel y la que empodera and the one that empowers. para que aquellos que sean obedientes sean soldados del So Evangelio those that are obedient become soldiers y of personas empoderadas por el Espíritu and Santo. are become empowered by the word Sobre of God. todo, demostremos nuestra valentía con amor a Dios Most important, shows our courageous to God y amor por el prójimo. and love for others. Vamos a orar. Let's pray.